Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a esta sesión extraordinaria de este jueves 1 de julio de 2021 en este Museo Histórico Regional de la Colonia San José. En primer lugar quiero agradecer al director de esta casa, al señor Hugo Martén, y a todo su personal que han puesto lo mejor de sí para poder desarrollar en este día esta sesión extraordinaria que tiene como único motivo de convocatoria un proyecto de resolución para declarar de interés el programa del 164 aniversario de la fundación de la Colonia San José. Vamos a dar comienzo a esta sesión con el izamiento del pabellón nacional. Para esto invitamos a nuestro presidente municipal, Gustavo Bastián, acompañado por la secretaria de Educación, Cultura y Turismo, Anabela Lugo. Al momento de pensar justamente en el desembarco, tenemos que tener en cuenta quizás dos momentos que se estaban dando a nivel mundial y en nuestro país, ¿sí? En Europa, en algunas regiones, la situación no era la mejor, y mientras en nuestro país se estaba fomentando justamente la llegada de inmigrantes, acompañados justamente de las ideas de muchos de los que estaban al mando del Estado en ese momento. Es así que se embarcan, ¿sí? Principalmente suizos, franceses, italianos, y tenían como destino, en primer lugar, Corrientes. Al desembarcar, al llegar a Buenos Aires, se enteran que Corrientes no estaba aceptando inmigrantes, y rápidamente la Casa de Contrataciones se contacta en ese momento con el presidente de la Confederación, que era Urquiza, y él mismo le manifiesta que les va a dar asilo en Entre Ríos. El primer destino fue Ibicuí, pero bueno, al llegar a Ibicuí, en ese momento Souríguez, que era el agrimensor, bueno, se dio cuenta que eran tierras que se iba a complicar poder desarrollarse en ese lugar debido a que eran algunas zonas inundables. Y es así que nuevamente se van vuelven, digamos, hacia nuestra región, y ahí es que desembarcan en nuestra zona. En primer lugar, y bueno, como todos sabemos, el lugar que los alberga es la Casa de la Administración, y a partir de ahí se va gestando justamente la organización social de esa sociedad, acompañado justamente por, podemos decir, las políticas que llevaba adelante en su momento Urquiza, pero también tener en cuenta que era un grupo de inmigrantes que en un primer lugar no iban a ser recibidos en esta tierra porque ellos tenían como destino otro lugar, porque sí había sucedido en otros lugares que cuando llegaban los inmigrantes estaban todos esperándolo, y no era este el caso porque el destino era otro. Así que a partir de ahí, bueno, se fueron asentando, se fueron organizando. Al revisar nuestra historia, bueno, hay muchos hechos quizás para remarcar. Bueno, los otros días también lo estaba trabajando en una escuela y le comentaba a los alumnos que un hecho algo significativo, creo, para remarcar y que diferencia a nuestra colonia de otras, que fue una de las primeras colonias, bueno, el polígono del Tiro, no me puedo olvidar de eso, ¿no? Como una de las primeras instituciones que se crea, y también un hecho llamativo es que es una de las primeras colonias donde se empieza a trabajar con la apicultura. Ya los primeros registros de los inmigrantes se notificaba de las colmenas que había en nuestro suelo, ¿sí? Y remarco esto porque hoy en día la apicultura justamente se desarrolla en nuestra zona, y está bueno remarcarlo en ese sentido. Así que bueno, con el paso del tiempo se fueron dando mayores organizaciones, fueron llegando más contingencias, y bueno, concluyeron después en más instituciones, en más lugares donde la gente se encontraba, y se fue desarrollando así nuestra ciudad. Así que bueno, en este
pequeño acto, ¿sí? Quería hacer una revisión muy rápida, ¿sí? De la historia de nuestra ciudad y bueno, esperemos que el próximo año nos encuentre ya en un año, podemos decir, más normal, pudiendo festejar la fiesta como se hacía otros años. Y bueno, ese es el deseo también de parte de todo el bloque. Muchas gracias. Lentamente los lanchones remontaban el río Uruguay. El paisaje no variaba mucho a lo largo de toda la costa. Monte y solo monte, la selva en galería. Muestra todo su esplendor a la vista, pero los ojos de los viajeros que se encuentran a bordo no disfrutan del paisaje. Si estas eran las nuevas tierras de las cuales los traían, no se veían muy aptas para habitar y menos aún para cultivar. Las embarcaciones se abroquelaban al viento norte, que hacía flamear el velamen y se sumaban a la fuerte corriente dificultando la travesía. Habían partido el lunes 29 de junio de aquel año 1857 y este ya era el tercer día que llevaban de navegación, desde que habían dejado las malas tierras del Ibicul, donde habían sido ubicados por Souríguez a pedidos del general Urquiza, después de haber llegado al puerto de Buenos Aires. El 25 de mayo, y enterarse de mano de agentes de inmigración, Charles Berg, que su destino, hacia el que habían partido 64 días antes, de Europa hacia provincia de Corrientes, ya no existía más al haber caducado el contrato de colonización firmado entre la casa de contratación Berg-Herzog y el gobernador Juan Pujol, al ser este después depuesto de su cargo. 2 noches habían tenido que anclar cerca de la costa, pero les había sido imposible desembarcar debido a la vegetación tupida, sobre todo de sarandíes que se adentraban en el río, debiendo dormir a bordo. Al promediar la mañana del miércoles 1 de julio de 1857, por fin el contingente llega a su nuevo y definitivo destino, el lugar, un paraje a orillas del río Uruguay, a escasas 2 leguas del norte del Paysandú, que llamaban Calera del Vasco Espino, entre los arroyos de la Leche y del Medio, a escasos 40 kilómetros de la capital entrerriana Concepción del Uruguay y a 60 del Palacio San José, residencia del general Urquiza. El propio Souríguez había seleccionado cuidadosamente el terreno por sus fértiles tierras que se extendían al oeste luego del monte ribereño. Anticipado de su llegada, esperaba ansioso el arribo de los viajeros. La primera embarcación en acostar el muelle natural que se formaba gracias a una pequeña barranca de la costa es la del Rey David. El capitán arroja cabos a las personas que se encuentran en la costa y después del amarre desliza una pasarela para el descenso del pasaje. A los colonos les urgía comenzar a establecerse de una buena vez por todas, pero ahora estaban dispuestos a hacerlo en un lugar conveniente. De hecho, ellos componían el primer grupo de 3, en que habían sido divididos para ser llevados a su nuevo destino, que según les habían contado, se trataría de un lugar con buena tierra, enmarcada entre 2 arroyos de cristalinas aguas. Pero ahora, esa tierra rojiza y pedregosa, lavada por el río que tenían frente a sus ojos, para nada se parecía a la descripta. Además estaba el monte, ese monte con especies tan desconocidas que ya habían visto el Ibicuí y que ya comenzaban a odiar. Puesto al tanto de la situación, Souríguez pide autorización al capitán para abordar y hablar con los recién llegados, con paciencia y en idioma francés para que todos pudieran entender. Les explica que ese no sería el lugar en el que se establecería la colonia. Las tierras más aptas se encuentran terreno adentro, casi a 1 legua de distancia, donde el monte costero termina, pero deberían permanecer en un tiempo en la costa a la espera de que fueran delineadas las parcelas que les corresponderían a cada familia. Los viajeros están reacios a creer en el relato. ¿No había sido acaso este mismo hombre que los había llevado a su anterior lugar tan inhóspito? El capitán también interviene y explica que el paisaje cambia sustancialmente tierras adentro. Dialogan entre los jefes de familia y toman la determinación de desembarcar. Una a una las familias van descendiendo y buscan un lugar a resguardo, aprovechando la protección que les brinda el monte tupido. Para ello,
se hace preciso limpiar una superficie pequeña, pero no cuentan con las herramientas que cada uno cuidadosamente eligió traer desde Europa. Solo han sido embarcados con un pequeño equipaje desde Ibicuí para no sobrecargar las embarcaciones, y estas recién llegarán en los próximos días. Apenados por ver a esta gente soportar tantas penurias, los dueños de las embarcaciones acceden a prestarles algunos machetes y hachas. Cada uno ve la manera de armar su campamento de la mejor manera posible para pasar la fría noche invernal. Sobríguez, antes de partir nuevamente hacia Concepción del Uruguay, les enseña un poco sobre esa vegetación tan desconocida para ellos y que es un buen elemento a utilizar para construir refugios en la paja brava. Abundante en el lugar, una hierba de tallos cortantes que crece en matorrales de hasta 1 metro de altura aproximadamente y que es utilizada para los habitantes del lugar como techos de sus casas. Al marcharse, les promete venir al día siguiente con carpas del ejército provistas por el general Urquiza y comenzar con la delimitación de las parcelas. Mientras los hombres se encargan de organizar el campamento, en la que participan hasta algunas mujeres, otras encienden grandes fogones y ponen a asar trozos de carne que les habían sido preparadas antes de su llegada. Al caer la tarde, con los trabajos terminados, se sientan todos alrededor de las fogatas a comer la carne asada acompañadas de frescas galletas que han sido provistas por la panadería del Palacio San José. Esa es una buena comida después de no haberse alimentado bien desde su partida de Puerto Ibicuí. Cada uno come en silencio. Hay tanto que pensar. ¿Cómo estarán sus parientes al no recibir noticias suyas? ¿Cuánto se extraña el valle y las montañas dejadas? ¿Qué les depara el futuro de aquí en más? La mirada va y viene, del brillo de las llamas, a esa galleta de harina blanca, en nada comparadas al pan negro acostumbrados a comer, que se ponía tan duro que en ocasiones había que tomar el hacha para romperlo. Y entonces muchos piensan que esas galletas representan toda una esperanza de un porvenir más próspero, y una sonrisa se dibuja en sus curtidos rostros. El ánimo se alegra, alguien empieza a cantar una melodía del terruño natal, y pronto todos están cantando en ese costero atardecer entrerriano.